La vida está llena de misterios y secretos. A lo largo de los siglos, los fieles de diversas tradiciones han hablado sobre la existencia de elegidos, personas a quienes Dios ha llamado para una misión especial en este mundo. En la Biblia, en el libro de los Salmos, se habla sobre aquellos que son los elegidos de Dios, aquellos que están destinados a cumplir un propósito divino. Pero también hay advertencias claras sobre lo que debe permanecer oculto, incluso para los más cercanos. En un mundo lleno de distracciones, promesas vacías y tentaciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Hoy, vamos a hablar de algo profundo y espiritual. Si eres uno de los elegidos por Dios, hay cosas que nunca deberías revelar a nadie. No es porque estés ocultando algo con malas intenciones, sino porque el conocimiento de ciertos secretos tiene un peso espiritual muy grande. A lo largo de la historia, aquellos que han sido llamados por Dios para cumplir su propósito han tenido que ser cuidadosos, prudentes y sabios al compartir sus experiencias. Revelar demasiado puede desviar el curso de tu misión o poner en peligro tu relación con Él. A lo largo de este video, exploraremos 7 cosas que, si eres uno de los elegidos de Dios, nunca deberías revelar a nadie. Son lecciones profundamente espirituales, basadas en la sabiduría divina contenida en las Escrituras y la experiencia de aquellos que han caminado en la fe antes que nosotros. Estas lecciones no solo son para quienes sienten que tienen un propósito especial en la vida, sino también para todos aquellos que buscan entender mejor la relación con Dios, la responsabilidad espiritual y el significado de su llamado. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, y el descubrirlo no siempre es una tarea sencilla. Por eso, si eres uno de los elegidos, hay algo que debes entender: el poder de la discreción. El primer paso para comprender lo que significa ser elegido por Dios es entender qué implica este llamado divino. En la Biblia vemos que el término elegido no es una distinción de superioridad, sino de responsabilidad. Dios no elige a las personas para hacerlas especiales o superiores a los demás, sino para que tengan una misión en la tierra. En el capítulo 6, versículo 37, se menciona que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Esto nos enseña que el llamado divino es un acto de misericordia y gracia. Si eres uno de los elegidos, es porque Dios ha visto algo en ti que es capaz de cumplir con su voluntad de una manera especial. Sin embargo, con este llamado viene la responsabilidad de seguir los principios divinos y, más aún, de mantener ciertos aspectos de nuestra vida espiritual en secreto para proteger tanto nuestra misión como nuestra conexión con Él. Alguien que es elegido por Dios no está libre de pruebas ni de tribulaciones. De hecho, la vida del elegido es a menudo más difícil que la de aquellos que no han recibido ese llamado, porque la tentación y los desafíos espirituales son más intensos. Jesús mismo nos dijo en el capítulo 4, versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este pasaje es un claro ejemplo de que incluso los más cercanos a Dios deben enfrentarse a pruebas. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero el llamado divino también trae consigo una serie de bendiciones que, como todo don, deben ser manejadas con cuidado. Así, el primer consejo para los elegidos es no dejarse llevar por la vanidad o el orgullo. En el capítulo 10, versículo 12, se nos recuerda: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad es la clave para mantenerse en el camino recto y no caer en la tentación de revelar demasiado. El primer secreto que jamás deberías revelar, como uno de los elegidos de Dios, es tu propósito divino. Esto es algo profundamente personal y sagrado. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico de parte de Dios, un destino que solo Él conoce por completo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, se dice: Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este versículo nos muestra la profundidad con la que Dios nos conoce y la responsabilidad que conlleva tener un propósito divino. Revelar tu propósito de manera superficial o a personas que no están listas para comprenderlo puede ser peligroso. La gente no siempre está preparada para entender los designios de Dios y pueden juzgarte o incluso intentar desviarte de tu camino. El
propósito divino no siempre es algo fácil de compartir. A menudo es un llamado que involucra sacrificio, renuncias y, en muchos casos, sufrimiento. Y, como cualquier llamado sagrado, no todos los que nos rodean entenderán ni aceptarán lo que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo nos mostró este principio en varias ocasiones. En el capítulo 8, versículo 27, vemos cómo Él, al hablar con sus discípulos, les pide que no revelen su identidad como el Mesías hasta el momento oportuno. Les ordenó estrictamente que no dijeran a nadie quién era Él. Jesús sabía que el mundo no estaba preparado para aceptar su mensaje en ese momento y que su propósito debía cumplirse de acuerdo con el plan divino, en el tiempo de Dios y no en el de los hombres. Si eres uno de los elegidos, tu propósito también tiene un tiempo y un lugar específico para ser revelado. No apresures el proceso, ni trates de compartir tu visión con cualquiera. Es un secreto que debe ser guardado en lo más profundo de tu ser, en oración constante y meditación. En el capítulo 10, versículo 30, el Evangelio de Mateo nos recuerda que aquí está el que tiene el poder de guardar nuestras almas, de conocer nuestros corazones. Y es que, en definitiva, solo Dios sabe por completo cuál es el propósito que tiene para ti. No te dejes influenciar por presiones externas y por la necesidad de validación. El propósito divino es un pacto personal entre tú y Él, y solo Él puede revelarlo en el momento adecuado. Este es un principio fundamental que debemos entender. No todo el mundo está preparado para oír lo que Dios tiene reservado para ti. Algunas personas pueden no comprender tu misión, e incluso algunos podrían intentar desanimarte o desviarte. Si revelas tu propósito a aquellos que no están en el mismo nivel espiritual o que no tienen la misma fe, corres el riesgo de ser malinterpretado o atacado. El mismo Jesús vivió esta tensión constantemente. Aunque tenía un propósito claro, muchas veces se enfrentó a la incomprensión de la gente. De igual manera, como uno de los elegidos, deberías mantener tu propósito divino en el corazón para que puedas caminar con seguridad en el plan que Dios tiene preparado para ti. El segundo secreto que nunca debes revelar es la naturaleza de tu relación íntima con Dios. Cada uno de los elegidos tiene una conexión única con Él, una relación que no debe ser expuesta al juicio o la crítica de otros. Jesús, en el capítulo 6, versículo 6, nos da un ejemplo claro. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu relación con Dios es personal y no debe ser puesta bajo el escrutinio de los demás. Aunque compartimos la fe y nos reunimos en comunidad, la conexión espiritual más profunda y transformadora es aquella que ocurre en la intimidad con Él. Si eres uno de los elegidos, tu relación con Dios es un regalo y un tesoro que debe ser protegido. Revelarla innecesariamente puede hacer que otros se sientan juzgados, despectivos o incluso celosos de lo que no comprenden. Lo que Dios hace en tu vida, las experiencias místicas o las revelaciones divinas, son entre tú y Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, Jesús nos dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este versículo no contradice la necesidad de la discreción. Más bien, nos habla de la confesión pública de la fe, algo que se debe hacer en el momento y la forma apropiada. La diferencia es clara. Nuestra relación con Dios debe ser cuidada y nutrida en secreto antes de que se manifieste públicamente. Los elegidos de Dios a menudo tienen experiencias espirituales profundas, momentos en los que sienten la presencia de Dios de manera especial. Estas experiencias no están destinadas a ser un espectáculo ni a ser compartidas con cualquiera. Pueden ser malinterpretadas o utilizadas por otros para su propio beneficio. Además, compartirlas indiscriminadamente puede diluir su valor espiritual, ya que la relación con Dios es algo que debe ser cultivado en un ambiente de respeto y reverencia. Recuerda que tu conexión con Dios es un tesoro sagrado. No se trata de un acto de presunción ni de buscar la aprobación de los demás. Al contrario, debe ser una relación que se cultiva en lo profundo de tu ser, en el silencio de tu corazón y en la quietud de tu alma. La tercera cosa que un elegido de Dios nunca debe revelar a los demás son los milagros personales que ha experimentado en su vida. Los milagros son, sin lugar a dudas,
una manifestación de la gracia divina, y no son algo que deba ser expuesto de manera superficial. En la Biblia vemos cómo Jesús realizaba milagros de sanación, multiplicaba los panes y los peces, e incluso resucitaba a los muertos. Sin embargo, en varias ocasiones, les pedía a los testigos de estos milagros que no lo divulgaran. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 36, Jesús sanó a un hombre sordo y mudo, pero les dio esta orden. Les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban. Este es un claro ejemplo de cómo Jesús, sabiendo la necesidad de la humanidad de presenciar milagros, también entendía que revelar ciertas manifestaciones divinas podía provocar confusión, disturbios o malinterpretaciones. Los milagros que ocurren en la vida de un elegido son poderosos testimonios de la fidelidad de Dios, pero deben ser compartidos con prudencia. Si eres uno de los elegidos de Dios y has sido testigo de milagros en tu vida, debes ser consciente de que algunas experiencias espirituales son demasiado sagradas y profundas para ser explicadas de manera superficial. El milagro no está destinado a atraer atención personal o admiración, sino a fortalecer tu fe y la fe de aquellos que verdaderamente tienen ojos para ver. En el capítulo 5, versículo 19 de Lucas, Jesús sanó a un hombre poseído por demonios y le dio instrucciones claras. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no le pidió que divulgara el milagro de una manera pública y ostentosa, sino que le pidió que compartiera su testimonio con aquellos más cercanos a él, en un contexto donde la revelación tendría un impacto más profundo y auténtico. Cuando los milagros son compartidos en exceso, pueden perder su profundidad espiritual. No se trata de impresionar a los demás ni de buscar el reconocimiento, sino de dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Cada milagro tiene un propósito divino que va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Si eres uno de los elegidos, mantén los milagros que Dios ha hecho en tu vida como un testimonio personal y guarda su secreto con reverencia. Si bien la Escritura nos invita a compartir las obras de Dios, lo hace en el contexto de la humildad y el respeto, no como un acto de alarde o de buscar la fama. Es importante recordar que el milagro no debe convertirse en una distracción del verdadero propósito, el plan divino que Dios tiene para ti. Los milagros, aunque maravillosos, no son el fin en sí mismos, sino un medio para acercarnos más a la voluntad de Dios y fortalecer nuestra fe. Por eso, la prudencia es esencial al compartir estos momentos extraordinarios. El cuarto secreto que nunca deberías revelar a los demás es la magnitud de la fuerza espiritual que posees. En la vida de un elegido, la presencia del Espíritu Santo es evidente, y esta fuerza espiritual puede ser una fuente de poder y sabiduría inagotable. Sin embargo, esa fuerza no debe ser usada para manipular a otros, ni debe ser expuesta a la vista pública de manera egoísta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús le dice a sus discípulos: «He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad espiritual, otorgada por Dios, es un don precioso, pero debe ser manejado con humildad y discreción. No se trata de un poder que deba ser usado para obtener ventajas o reconocimiento personal, sino de un poder para servir a Dios y a los demás. Cuando se trata de la fuerza espiritual, es fácil caer en la tentación de usarla para beneficio propio. Algunas personas, al descubrir que tienen dones espirituales o una conexión profunda con Dios, pueden sentir la tentación de hacer alarde de estos poderes o de utilizar los dones para manipular situaciones o personas. Sin embargo, la verdadera fuerza espiritual no es una herramienta para la manipulación, sino una bendición para servir a Dios y llevar su mensaje al mundo de manera humilde. En el capítulo 12, versículo 48 de Lucas, Jesús nos dice: «A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará». Esta es una advertencia clara de que, si hemos recibido dones y una fuerza espiritual particular, debemos usarlos con responsabilidad. Exponer o revelar esta fuerza de manera imprudente puede llevar a malinterpretaciones, envidias y conflictos innecesarios. La verdadera fuerza de un elegido no está en lo que puede hacer, sino en su capacidad de someterse a la voluntad de Dios y ser humilde en su servicio. El poder espiritual es algo que debe ser resguardado y manejado con sabiduría.
No todo el mundo está listo para recibir o comprender la magnitud de la fuerza espiritual que Dios puede depositar en una persona. En lugar de proclamar tu poder, es mejor vivirlo de manera discreta y humilde, usando esa fuerza para el bien de los demás sin buscar reconocimiento. El quinto secreto que nunca debes revelar a nadie, si eres uno de los elegidos de Dios, es la verdadera naturaleza del mal y cómo se manifiesta en tu vida. Sabemos que vivimos en un mundo caído, lleno de tentaciones y pruebas que buscan desviar a los fieles de su camino divino. La Escritura nos enseña que el mal no siempre se presenta de forma evidente. A menudo se disfraza de algo aparentemente bueno o inofensivo. El diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, y es necesario discernir sus tácticas con sabiduría. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23, vemos cómo Jesús, al ser reprendido por Pedro, le dice: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este versículo revela que el mal puede manifestarse incluso a través de personas bien intencionadas y que no siempre es fácil identificarlo. El enemigo busca entrar en nuestras vidas por las rendijas más pequeñas y en los momentos más vulnerables, y es crucial no subestimar la influencia que puede tener sobre nuestros pensamientos y decisiones. Como elegido de Dios, tienes una responsabilidad especial de proteger tu mente y tu corazón de las trampas del maligno. Revelar demasiado sobre tus luchas internas o cómo el mal se presenta en tu vida puede ser contraproducente, ya que muchos no entenderían la profundidad espiritual de tu batalla. A veces, las luchas que enfrentamos no son simplemente físicas o emocionales, sino espirituales, y tienen un impacto mucho mayor de lo que parece a simple vista. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La lucha espiritual es real, y como elegidos de Dios, debemos ser conscientes de que esta batalla no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo invisible. Es fundamental entender que las tentaciones y las pruebas que experimentamos son parte de un plan mucho más grande, y que compartir en exceso nuestras experiencias con el mal puede llevar a malinterpretaciones o a crear distracción. Muchas veces, el enemigo actúa en silencio, buscando crear dudas en nuestra fe y desviar nuestra atención del propósito divino. Revelar demasiado sobre las formas en que el mal influye en tu vida puede desviar la atención de lo que realmente importa: el poder y la gracia de Dios para vencer el mal. Jesús nos enseñó a orar por protección contra el mal. En el capítulo 6, versículo 13 de Mateo, nos dice: «Y no nos metas en tentación, sino líbranos de mal». Esta oración es un recordatorio de que, como hijos de Dios, debemos buscar la protección divina y resistir las tentaciones. Las luchas espirituales son personales, y no todos deben conocer los detalles de cómo se manifiestan en tu vida. Algunas batallas son privadas, entre tú y Dios, y es necesario mantenerlas en secreto para proteger tanto tu alma como tu testimonio. El sexto secreto que jamás debes revelar son las profecías o visiones sobre el futuro que Dios podría haberte mostrado. En ocasiones, como elegidos, podemos recibir visiones o revelaciones acerca de lo que está por venir. Estas profecías no solo deben ser tratadas con reverencia, sino que deben mantenerse en el secreto de Dios hasta que Él disponga lo contrario. Revelarlas prematuramente puede llevar a confusión, miedo o incluso a la persecución. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 36, Jesús mismo nos habla sobre la ignorancia humana acerca de los tiempos futuros. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solamente. Este versículo nos recuerda que, aunque podamos tener destellos de lo que está por venir, debemos ser conscientes de que solo Dios conoce el momento preciso en que sus planes se cumplirán. Revelar demasiado sobre las profecías o visiones que recibimos puede crear una falsa sensación de urgencia o controlar el curso de los acontecimientos, algo que no nos corresponde hacer. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, también nos advierte en el capítulo 13, versículo 9,
que en parte conocemos y en parte profetizamos. Aunque Dios nos da sabiduría, no tenemos toda la información, y es posible que interpretaciones erróneas puedan surgir si revelamos lo que aún no comprendemos completamente. Las profecías y visiones son parte de un misterio divino, y a menudo solo Dios sabe cuándo es el momento adecuado para que el mundo las conozca. Además, compartir de forma indiscriminada las profecías puede provocar que se distorsionen o que las personas las usen para su propio beneficio. Algunas personas pueden malinterpretar las visiones y distorsionarlas para crear miedo o para manipular a otros. Jesús, al igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, comprendió la importancia de mantener ciertos aspectos del futuro en secreto hasta que llegara el tiempo adecuado para revelarlos. El secreto divino, en este caso, es parte de la sabiduría y el respeto que debemos tener por los planes de Dios. Es crucial recordar que el futuro no está bajo nuestro control. Incluso cuando Dios nos da vislumbres del porvenir, debemos mantener la humildad y entender que solo Él sabe los tiempos y las estaciones. Revelar visiones o profecías de manera precipitada no solo puede llevar a malentendidos, sino que puede interferir con el plan divino. La paciencia y la sabiduría son esenciales cuando se trata de comprender los misterios del futuro. El séptimo y último secreto que nunca debes revelar, como uno de los elegidos de Dios, es la profundidad de tu relación con el reino espiritual. Esto incluye las interacciones directas con ángeles, espíritus y otras entidades del mundo invisible. A lo largo de la historia, muchos han tenido encuentros espirituales, ya sea a través de sueños, visiones o incluso experiencias místicas en las que han percibido la presencia del reino celestial. Sin embargo, no todo lo que ocurre en el ámbito espiritual debe ser compartido, ya que muchas veces el mundo no está listo para recibir tal revelación. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 35, durante la transfiguración, Jesús se encuentra rodeado de Moisés y Elías, y una voz celestial dice: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Aunque Jesús, Moisés y Elías estaban presentes, la revelación del reino espiritual no fue dada a todos los discípulos en ese momento. De hecho, Jesús les ordenó que no hablaran de ello hasta más tarde. Y mientras descendían del monte, les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto. Marcos 9:9. Este es un ejemplo claro de cómo ciertos aspectos del reino espiritual deben ser guardados en secreto hasta que sea el momento apropiado. El reino espiritual es un lugar donde operan fuerzas invisibles que afectan nuestra vida en formas que no siempre podemos comprender plenamente. La conexión directa con estos mundos no es algo que deba ser revelado indiscriminadamente, porque la mayoría de las personas no entendería lo que estás experimentando. Además, exponer estas experiencias puede abrir puertas a la confusión, el miedo y, en algunos casos, la manipulación de lo que debe ser un conocimiento sagrado. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, habla de una experiencia personal en la que fue llevado al tercer cielo, un lugar que él describe como el paraíso, y nos dice: «Y oí cosas inefables que no les es dado al hombre expresar». Aunque Pablo tuvo una visión directa del reino espiritual, él comprendió que lo que vio y oyó era tan sagrado y profundo que no debía compartirlo. La revelación del reino espiritual es algo que Dios te da para fortalecer tu fe y comprensión, pero no necesariamente para ser comunicado a todos. Esta es una experiencia tan sublime que, al intentar explicarla, podríamos reducir su poder o ser malinterpretados por aquellos que no están preparados para recibirla. Una de las razones por las que esta revelación debe permanecer en secreto es que la naturaleza de lo espiritual es tan vasta y compleja que al compartirla con quienes no tienen el mismo discernimiento o la misma preparación espiritual, puedes hacer que se distorsione su significado. Las experiencias espirituales tienen una dimensión tan profunda que no siempre las palabras humanas pueden capturar su verdadera esencia. Cuando Dios revela algo en lo más íntimo de nuestro ser, es importante guardarlo con el mismo respeto y santidad con la que Él lo ha entregado. Es importante también que los elegidos comprendan que no todas las personas están dispuestas a escuchar sobre las realidades del reino espiritual. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 25, Jesús dice: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños». Las revelaciones del reino espiritual son, en muchos casos,
para aquellos que están dispuestos a recibirlas con humildad y fe genuina, no para los que buscan conocimiento solo por curiosidad o por querer impresionar a los demás. Además, hablar excesivamente sobre estos encuentros puede abrir la puerta a la vanidad espiritual o incluso al peligro de ser manipulado por fuerzas malignas. Recordemos que, como seres humanos, nuestra comprensión del reino espiritual es limitada y está llena de misterio. Las experiencias espirituales deben ser vividas con humildad y no con el deseo de demostrar a otros cuán cerca estamos de Dios o del reino celestial. Si eres uno de los elegidos de Dios, es fundamental que recuerdes que con la sabiduría divina viene la responsabilidad de proteger lo que Dios ha depositado en tu vida. Las revelaciones, las visiones y los secretos del reino espiritual son dones sagrados que deben ser tratados con reverencia y cautela. No todo lo que Dios te muestra o te da debe ser compartido con los demás. Algunos secretos son demasiado profundos y santos para ser revelados prematuramente, y otros simplemente deben ser guardados en lo más profundo de tu corazón. Jesús nos dio el ejemplo de cómo manejar los secretos divinos. Él, siendo el Hijo de Dios, fue cuidadoso con las revelaciones que compartió, tanto con sus discípulos como con las multitudes. A lo largo de su vida, Jesús enseñó con parábolas y usó el silencio en momentos clave, sabiendo que no todos podían entender la verdad profunda de lo que Él representaba. De la misma manera, como elegidos de Dios, debemos ser sabios al compartir lo que hemos recibido. La prudencia es esencial. La vida cristiana no es solo un llamado a recibir bendiciones o revelaciones, sino también a vivir en obediencia y humildad. El secreto es parte de esa obediencia. Guardar ciertos aspectos de nuestra relación con Dios no es un acto de egoísmo, sino de amor y respeto por su plan divino. Como discípulos de Cristo, nuestra misión no es llamar la atención sobre nosotros mismos, sino hacer su voluntad de manera silenciosa, fiel y discreta. Al final, la sabiduría divina no se trata de acumular conocimiento para impresionar a los demás, sino de vivir en una relación profunda y auténtica con Dios. Los 7 secretos que hemos compartido hoy son solo algunos de los aspectos más importantes de esta vida espiritual que nos ha sido confiada. Mantén tus ojos fijos en Cristo, guarda en tu corazón lo que Él ha revelado a ti, y con humildad, vive según el propósito para el cual has sido llamado. Recuerda que ser uno de los elegidos es un privilegio y una responsabilidad, y como tal, debes caminar con prudencia, sabiduría y un profundo respeto por los misterios de Dios.